Hay que ser valientes contra los turcos. Cristo hace lo demás. Lo he dicho ya y repitiéndolo de nuevo, lo advertiré de una vez por todas. El Espíritu Santo proporcionará los recursos, superará las mortales empresas. Yo, principio de la lucha, voy corriendo con Cristo al combate. Por Cristo vendrá la feliz victoria a los nuestros. Por esto, ea, entablad batalla los primeros conmigo. Vamos a vencer. He aquí que Cristo está en armas a favor nuestro. Esta arenga de don Juan de Austria, que antecede a la batalla de Lepanto, es una traducción de uno de los epigramas que componen la obra literaria en latín del autor Juan de Sesa. Su título, Austriada Carmine, de 1573. Los datos biográficos de los primeros años de este español tan destacado son bastante imprecisos, pero lo que es seguro es que entró en su condición de esclavo negro al servicio de la casa de los Fernández de Córdoba, que finalmente manumitirían a la edad de 30 años. Como paje del niño Gonzalo, compartió juegos y enseñanzas, llegando a destacar notablemente en la instrucción, de modo que fue alcanzado con su esfuerzo los títulos de bachiller, después de licenciado, maestro en la Universidad de Granada y finalmente catedrático de gramática clásica. Fue uno de los más brillantes lingüistas de su tiempo, dotado para la música y el canto. Enamoró, aun estando prometida, a la noble Ana de Carleval, con la que finalmente se casó. Fue un hábil diplomático, consejero de don Juan de Austria, y llevó su fama a tal notoriedad que su persona mereció un lugar en unos versillos del prólogo del Quijote, otros tantos de Lope de Vega y una obra del dramaturgo Jiménez de Enciso. Hasta el mismo Felipe II hizo llevar al Alcázar de Madrid un retrato de esta eminencia para unirlo al de hombre ilustre de su tiempo. Después de una vida longeva, aquel que nació esclavo muere en su Granada admirado y querido, y por sus méritos pasó a la inmortalidad de la historia como Juan Latino. Desde que en España se inaugurase el periodo democrático, padres, profesores y alumnos han ido sobrellevando, como han podido, las modificaciones de leyes de enseñanza, que cada gobierno ha tratado de introducir, siendo más que modificaciones, arrebatos sectarios que no han servido para el fin que demanda la población, sino algo que embarra los ánimos. Y por otra parte, que adoctrina a los que serán futuros votantes. La primera reforma que pone fin a la heredada ley de 1970 será la LOCSE de 1990. Esta ley abrió a los gobiernos autonómicos la posibilidad de prorrogar gran parte del contenido educativo en sus regiones. Posteriormente, en 2006, la LOE permite a los alumnos pasar cursos con asignaturas suspensas e introduce una nueva y controvertida materia, educación para la ciudadanía, cuya inclusión restaba ahora a disciplinas esenciales como la lengua. Del mismo modo, nuestra entrada en la Unión Europea provocó grandes cambios. Del mismo modo, nuestra entrada en la Unión Europea provocó grandes cambios en la universidad, con el fin de homologarla al resto de países que compartían este espacio y que en ciertos aspectos el nuevo método de crédito que venía a sustituir a la asignatura fue en detrimento de la calidad de nuestra enseñanza. Son evidentes los niveles de fracaso escolar en nuestro país, así lo atestiguan los resultados de los informes PISA, en los que España se sitúa cada vez en tramos más bajos, además de presentar un claro desequilibrio entre las autonomías, lo que indica que el actual sistema de educación no trabaja para la igualdad de oportunidades, sino que lo hace para igualar el nivel del alumnado a la baja. Y según la región a la que pertenezca el estudiante, su currículum brillará más o menos. Dichas deficiencias parece que no van a ser abordadas por la nueva ley que ha preparado el actual Gobierno, sino que seguirán ahondando en ellas. Como vemos, nuestra ya madura democracia, más por años que por madurez, vuelve a vivir de las rentas del mito de la generación mejor preparada, pues cada vez se divisa más clara la relación que tiene la pérdida de calidad escolar con la intrusión de los intereses políticos, que inciden más en el concepto de educación que de enseñanza. De modo que lo importante no es la excelencia en el aprendizaje de materia, sino que se impartan en uno u otro idioma. No importa el bajo nivel de exigencia en la formación de los futuros profesores, sino que los maestros eduquen en unos determinados valores dictados por el Gobierno, eliminando cualquier posibilidad al alumno de desarrollar un pensamiento crítico. Tampoco se hace importante la articulación entre los ciclos de enseñanza. Lo vital es que los alumnos vayan pasando cursos.
En un país donde brilla por su ausencia un fuerte sector productivo, la enseñanza debía ser vital para poder soñar con un futuro, porque no contamos con otra cosa más que con la materia gris de nuestra población, aquella a la que sin una buena instrucción se le hace cada vez más complicado ascender de escala social, por lo que realmente iguala en oportunidades a lo largo de la vida es la formación, algo de lo que da buen ejemplo el que naciera como esclavo, nuestro Juan Latino. Muy buenos días, soy Mario Marte y esto es un nuevo programa del Mundo a las 8 y como siempre nos acompaña Tomás Pérez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos y frescos días. Y tardes para quien nos vea luego en redifusión. Exactamente. Y bueno, hoy como invitado pues tenemos a don Manuel Caro, que ya lo tuvimos con nosotros hablando del sistema financiero hace unos meses. Muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nada, Tomás, ¿qué nos trae hoy? Pues, mira, antes de empezar, ahora que estaba hablando de que a Juan Latino se le tuvo el honor de aparecer en unos versillos del Quijote, os voy a hablar de una exposición que hay que se llama Aventuras y Desventuras de Don Quijote, del pintor Alberto Gómez Oblaré, que está siendo ahora mismo expuesta en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Provincial de aquí de Jaén. Y está muy interesante, tiene un regusto a Zabaleta y aparte también pues pone textos del Quijote. A mí me ha gustado bastante el tema. Y bueno, pues hablando del tema de la editorial, pues vemos que se están aprobando ahora mismo la aberración de los decretos para la educación de nuestros jóvenes y nuestros más jóvenes. Y dentro de las novedades, pues del nuevo currículum de la ESO no es tan novedoso, solamente ahonda en la desigualdad a la que nos arroja desde hace tiempo ya un sistema que no cree en el ascenso por mérito, como sucedió con el esclavo negro por aquella época del siglo XVI, que llegó a ser catedrático, sino por la permanencia de castas familiares que pueden acceder a una verdadera enseñanza de calidad, mientras que los demás pues pagamos para nuestros hijos una enseñanza mediocre sometida a los paradigmas porque que quieran mostrar el gobierno de turno. En fin, en esta nueva ley, pues por ejemplo, se eliminan para la ESO las recuperaciones, con lo que los alumnos pues podrán promocionar sin límite de suspensos, eso sí, poniéndolo a los pies de los caballos, los profesores, que serán los que determinen si esa persona puede pasar o no puede pasar, y contárselo a sus padres, porque ahí está el peligro también últimamente de poder decirle a un padre que su hijo es un zoquete y que no debería pasar de curso. Pero bueno, y igualmente pues eso, la filosofía se diluye en la asignatura de valores cívicos y éticos, se elimina la cronología, una cosa que no puedo entender, que se elimine la cronología en el estudio de la historia, que queda en el éter, los sucesos históricos. Querrán enseñar la parte que les interesa de la historia. No tengo ni idea. Eso, porque como no da tiempo a cumplir el curso, pues... Pero de luego que en las asignaturas pues no falta ese barniz embrista y la gestión de los sentimientos y cualquier patochada que se les ocurra. Y de igual forma pues sucede en el bachillerato. En el bachillerato desaparece, por ejemplo, no llega a desaparecer la historia anterior a 1812, que se podía haber venido un poco más al presente, que parece ser que España la crea Felipe González y al séptimo día descansa. Pero no, aquí se han querido ir a la primera Constitución. Parece ser que la nación se constituye cuando hay una Constitución, cuando es totalmente lo contrario. Y bueno, lo anterior a 1812 se toca en ciertos conceptos que se van tomando. Y bueno, y en lugar de historia, en memoria. Por ejemplo, se habla de la memoria democrática, con lo de subjetivo que tiene el concepto de memoria. La memoria no es historia nunca, es simplemente lo que recordamos y eso es totalmente subjetivo. Y esto lo denuncia la Real Academia de la Historia. Como vemos, pues en fin, cuando se crían generaciones así de personas sin criterio, analfabetas y sentimentaloides, entonces cuando el ministerio de Irene Montero pues tiene la cara de gastarse 102.000 millones en una campaña de gordofobia, que es lo que estamos criando ahora mismo, pues criaturas pesadumbradas y bueno, ahí también se ve, por ejemplo, el hecho de que no se planteen fracasar, el fracaso y
y al final, pues, por ejemplo, lo que está sucediendo es que hay una gran cantidad de adolescentes y preadolescentes que se suicidan, que eso es una barbaridad. ¿En tu época había muchos suicidios, Manolo, de adolescentes? Yo no lo he conocido. Aunque no le quisiera Pepita, ¿no? No. Si no lo quería Pepita, se aguantaba y se buscaba otra. Y si a Pepita no lo que quería Pepito, pues Pepita se aguantaba y se buscaba otro. Pero vamos, habría, pero no alcanzando el problemón que hoy hay con la adolescencia, lo cual es perfectamente comprensible que hoy haya este índice de suicidio, dado el desnortamiento y la desorientación total que hay hacia una línea de vida normal, con todas sus peculiaridades, pero siempre ha estado lo normal. En mi tiempo no había ese problema, no era tan grave. O lo habría, pero... Mira, hablando de esto mismo, que está viendo la tasa, porque claro, suicidio habría desde luego como siempre, ¿no? Pero a partir del año 2000, curiosamente, se dispara de manera modesta y constante hasta nuestros días. Las tasas de índice de suicidio de adolescentes. Y es que sobre todo en concreto. Es decir, porque algo ha pasado, que había un cambio de mentalidad para que pase eso. Evidentemente hay una etapa. Lo primero, que uno cuando tenía una tribulación, en tu época, por ejemplo, o posteriormente, pues a lo mejor uno se iba a la iglesia, iba al confesionario, se confesaba, no se gastaba los dineros, como sucede con los psicólogos, y hablaba con una persona, le podía dar si daba con un buen sacerdote, le podía dar ciertos parámetros para enderezar su vida, y se sentía mejor, ¿no? Se desahogaba y se quitaba cierta carga. Después también la vida era mucho más sencilla y no te atribulaban también tantas historietas que se inventan con muchísimas cosas que amargan realmente la vida de esas criaturas que están en un proceso de encontrarse a sí mismos, porque la adolescencia todos la hemos pasado. No es lo mismo en nuestra época que la tuya, que la de los chavales de ahora, porque las sociedades evidentemente son distintas y ahora tienen más chaminas que un mueble bar. Y es más complicado realmente. Tenemos que tener eso en la cabeza también, que tenemos que ponernos en su situación, exactamente, en sus zapatos, porque es que le están contando cosas tan raras, que ni siquiera le hacen poder afirmarse en esa etapa de adolescencia que pueden ser personas sufrientes si se tragan toda esa historieta. Hay que ser muy fuerte y hay que ser una persona que le pueda escurrir todo y que tenga una percepción de sí bastante clara para... Hombre, es que el adolescente, indistintamente de que sea creyente y encuentre en la Iglesia Católica el sacramento de la confesión o de la dirección espiritual, como se le quiere llamar, el adolescente de mis tiempos tenía una cosa todavía mejor, que era la familia. Y la familia tradicional, con su padre y con su madre al tanto de los hijos, le ofrecía un apoyo y una seguridad que hoy no tienen. Antes generalmente estaba el padre y la madre en su casa y veían por dónde iban los hijos, y el primer apoyo que tenía era de los padres para cualquier problema. Y siempre ha sido así. En cuanto tú te cargas a la familia, ya puedes tener dos padres, dos madres, convivir con hermanos que no son de padre y de madre, de diferentes edades, de diferente educación. Todo eso complica bastante la vida. Entonces, claro, como se han ido minando todos los sustentos de una vida, digamos, con cierta seguridad y con un norte ya establecido, con una referencia, digamos, admitida, pues te quedas en el desierto. Si vamos a eso, a que hoy el adolescente no tiene perspectiva de realizar una vida normal con su trabajo, con su proyección personal, pues quizás se le junta todo. Muy importante, que
Porque antes, en mis tiempos, con 14 años, existía la figura del aprendiz, el que no estaba estudiando. Exactamente. Y raro era el que o estaba estudiando un bachiller en que había que estudiar, o estaba de aprendiz, o en un taller, o en una fábrica, algo. Entonces tenía una perspectiva. Hoy eso no existe, porque ni hace falta que estudie, y más ahora, ni va a encontrar trabajo. Entonces, ante esa situación... Ni el esfuerzo, ni tampoco ese concepto de jerarquía. Efectivamente. Porque aquí, como somos todos iguales, el profesor es igual que el niño, no, el padre también puede meterse... Que la jerarquía se ha invertido. Antes la jerarquía, arriba estaba el que sabía y que demostraba que sabía. Y hoy arriba está el popular, el que se le conoce. Lo que es una barbaridad, que un libro de Belén Esteban se venda más que cualquier obra clásica o no clásica, de buena literatura contemporánea. Pues eso mismo te dice cómo está el personal. Bueno, los clásicos después también que te los capen porque sean rusos, por ejemplo, como pasa en Italia, que se iba a hacer un en la sociedad democrática, plenamente democráticas conocidas, donde la censura es atroz. En Canadá, por ejemplo, también se queman los libros de Tintín por racistas y tal. Bueno, es que esos países en concreto, bueno, Italia no tanto, pero Canadá en concreto es un país bastante autoritario, pese a que se... Y aquí lo llevo diciendo muchísimo tiempo, que el más grande desde mi punto de vista de los escritores españoles, que fue Quevedo, desde mi punto de vista, cualquier día es bueno para que sus obras completas sean totalmente capadas, porque por antijudío, en nuestro mundo no somos tan así, somos del mundo anglosajón. Lo de Italia por una cuestión ahora mismo, pero al final llega todo. Política. No creo yo que somos de forma distinta en ese sentido, y al final nos reímos, y cuando se ha censurado aquí algo la gente suele estallar. Y volviendo al tema de la educación, lo que también me parece horrible, primero, que se cambia lo de las notas, en plan que no son numéricas, que se utilizan las mismas notas que en primaria, que para un niño que está en primaria, que está conformando su personalidad, me parece bien, pero ya en la ESO lo que tenemos una edad como para asumir en qué posición estamos. Y que se puede conseguir el título de graduado si lo consideran los profesores porque hayas conseguido los objetivos curriculares, ¿no? Lo cual no deja de ser una calificación puramente subjetiva que deja al alumno indefenso. Lo siguiente es quitar los exámenes de oposición, que completamente indefenso. Y meter a cualquiera. Y después antes de decirle usted el examen, yo he respondido a estas preguntas perfectamente y le podía discutir al profesor. Exacto. Y ahora se sustituye una cuestión básicamente objetiva por la subjetividad. Aparte de que el profesorado que hoy hay no tiene la formación en general que antes. Y de aquí a unos años, cuando estas nuevas promociones salgan, pues lo tendrá menos, porque al paso que vamos, pues la selectividad consistirá en un ejercicio de dibuja y colorea, une los puntos, al final te saldrá una figura que empieza por L y acaba en Fante. Y esas son las titulaciones que vamos a tener. Eso sí, para el común, porque el que tenga poder adquisitivo mandará a su hijo a universidades bien privadas o de fuera, que serán los que tengan sus títulos que realmente respondan a un conocimiento adquirido y que serán los que tengan verdaderos trabajos. Los demás, una nueva clase de esclavos a trabajar cuando se le digan lo que se le diga por lo que se le dé. Volvemos al antiguo régimen. Efectivamente. Pero no al de Franco, estamos hablando, sino al antiguo. Los estamentos, y ya está. Sí. Y también la frustración que crea en esas personas cuando, por ejemplo, lleguen al mundo laboral y vean a lo mejor que no pueden hacer algo o lo que sea. Y es que al final es criar inútiles. Estaba leyendo aquí que en la nueva ley de educación, en la ESO, los animales son seres sintientes, entre los cuales están las personas, frente a los seres no sintientes. Entiendo que serán pues las plantas, por ejemplo, aunque ya saldrán algunos diciendo que sienten,
o yo qué sé, las piedras, no sé. Dice, son dos, y que se reducirá a una serie de mantras de la izquierda. Los derechos LGTBI o la ética de los ciudadanos ha desaparecido la asignatura de filosofía, de la historia, lo que habéis dicho, no se estudiará el descubrimiento de América ni la Revolución Francesa, porque ¿para qué? En el inglés hay valores ecosociales, en música y en plástica se insta a romper los roles de género, en física y química se intenta construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, y se habla de matemáticas inclusivas. Yo las matemáticas nunca he conocido matemáticas masculinas y femeninas. De hecho, creo que es lo más inclusivo que hay en el y mundo. Entonces, o se sabe o no se sabe. Esto yo creo que habría que preguntarse, esta nueva ley de educación es lógico que salga. Tiene toda su lógica, porque quienes la proponen no saben ni papa. Y claro, proponen la nada, que es lo que tienen. Pero entonces, la ignorancia con el poder es peligrosísimo. Ahí estabas diciendo tú, en el artículo ese que decías de la ética, que sale de la izquierda, pero que afecta a la derecha. Fíjate cómo el nuevo caudillo del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, acepta todos esos intríngulis de la izquierda. La derecha española tiene un grave problema que lo va a tener siempre, y es cualquier cosa menos parecer lo que se llama facha. La derecha española no tiene principio ninguno, y si tiene uno, si no gustan, como los hermanos, sacan otros. El caso es el poder. La derecha española ha sido la izquierda de marca blanca, porque de hecho cuando ha llegado al poder nunca ha quitado nada de lo que haya hecho la izquierda. Es que el baremo se los marca la izquierda, de hecho. Y en este último... Perdona. ¿El aspecto económico? Sí. Bueno, que los aspectos económicos son los mismos. No, pero los aspectos económicos los marca la derecha y la izquierda. Sí. La izquierda lo que marca la derecha son aspectos sociales. Sí. Que de hecho es uno de los motivos por los cuales... Además, en el turnismo que hemos estado soportando desde el año 75, la derecha hacía las gestiones que le correspondían, digamos, a la izquierda, y la izquierda a la derecha. Y entonces, pues, cuando entraban en el poder, no se iban quitando lo esencial realmente. Efectivamente. Y, por ejemplo, el PP en este último congreso, pues, no ha querido hablar de ideología, pero vuelve a abrir, lo que ha hecho ha sido muy bonito, ha sido el abrazo de Vergara. Si habéis fijado, ha sido el abrazo de Vergara entre Ayuso, y no solo Ayuso y Casado, sino que también ha querido retomar a los que echó en su momento Rajoy. Entonces ha querido juntar, ha abierto sus brazos Feijóo a liberales, a conservadores y socialdemócratas. Vamos, esta gente no se ha estudiado, es normal que hagan este tipo de leyes, que no se han estudiado lo que fue el siglo XIX, que era matarse los conservadores y los liberales. Y entonces ahí entran todos. El tema de esto es que lo que quiere hacer Feijóo, y parece que vive en la etapa pre-Vox, es coger como al centro más moderado, a los liberales, a los conservadores y a la derecha, ¿no? Y mezclarlo en todo para hacer como un frente amplio, pero que el frente amplio a la derecha se lo van a comer con patatas. Totalmente. Y como siga así, es que a veces voy a pensar que le paga Santiago Abascal a esta gente. Se lo está poniendo muy fácil a Santiago Abascal. También ellos lo que aspiran es a quedarse como en su época sucedió con el CDS. ¿Y cómo acabó el CDS? Eso es lo que me refiero, que el CDS al final se integra. Porque Feijóo puede ser el enterrador definitivo del Partido Popular. Dios lo quiera. Porque es que Dios lo quiera, en su infinita providencia. Lo que sí que veo una gran diferencia es que, mientras que en la izquierda Podemos nunca tuvo, creo que ni la más mínima posibilidad de superar al PSOE, salvo cuando al principio parecían más transversales, yo sí que creo que a la derecha pueden llevarse un susto, como sigan así, porque cada vez uno hace más blando el discurso y el otro lo endurece más a ese sector de votante que pueda atraer. Feijóo lo único que quiere hacer es heredar, como ha sucedido siempre. Lo que esperan es heredar a que Felipe González y toda su corrupción se termine por desangrar, y entonces es cuando hereda Aznar. Aznar, bueno, después ganó
unas elecciones por mayoría absoluta, porque él vendió todo lo vendible y Claro, parecía vendió que... España y exactamente, saldó, entonces y la puso lo herencia, positivo, la herencia del claro, señorito si vendes tu lo casa, te gasta. quedas bajo un puente, te quedas con casa vendiendo positivo. patrimonio, patrimonio. Y de esos polvos, estos lodos. Por eso estamos pagando la factura en gran parte por eso. Y bueno, después Rajoy lo mismo, la putrefacción de Zapatero y su historia. Rajoy lo único que hizo fue, sí, claro, de hecho fue tres elecciones le costó, ¿no? Sí. La del atentado, la de 2008 y luego ya... Y después ya lo la de adelanto que ganó. la crisis. La tercera. Si no viene la crisis, sigue estando sentado en el porche Eso sí que esperando... eso sí que es persistencia, macho. Sí, sí. Y es que en realidad la derecha, ¿qué alternativa seria hace respecto al Partido Socialista? Culturalmente nada. ¿Y en lo económico? Absolutamente nada. Nada. ¿No? Porque... En el fondo, de verdad, nada. Y hablamos de toda la derecha. Y hablamos de toda la derecha. Porque vos, en el tema económico, ¿qué? Que me lo cuenten. Que vengan y me lo cuenten. Vosotros que tiene un discurso un poco más populista y tal, en ese sentido, pero aplicará como hace el Partido Popular, los dictámenes que vienen de Europa. Tampoco no se puede uno... vamos a ver, bueno, Orbán hace realmente y ha ganado esas elecciones. Aún así, tienes que someterte... Está bastante limitado. Claro, tienes que someterte donde está haciendo la guerra la Unión Europea en cuestiones más ideológicas, leyes de género, de LGTBI, pero a nivel económico... es muy complicado. A nivel económico se depende mucho. Es decir, si estudia un poco Hungría a nivel económico, realmente sigue un poco casi todos dictámenes de Unión si es Europea. que tampoco no cabe otra. Lo que explota son los factores donde se está haciendo fuerte. Entonces, a nivel económico, que no nos engañen, Vox no, es decir, puede ser como un Orbán, más conservador en cuestiones ideológicas y tal, y quizás y sociales, pero a nivel económico no va a haber cambios. Bueno, pero por ejemplo, él sí se pone del lado, digamos, de su nación, que es una persona pragmática, y dice, vamos a ver, a mí no me va a decir a quién le tengo que comprar el gas. De hecho, él también tiene, vamos a ver, Hungría, es que lo que pasa, también nos cuentan la guerra de aquella manera, porque Ucrania es un país multiétnico también, donde hay también húngaros, y los húngaros se les ha tratado también de aquella manera en Ucrania. En fin, entonces, pues dice, miren señores, yo no tengo nada que ver con la política que haya determinado algunos países de la Unión Europea, pero que a día de hoy nosotros le seguimos comprando gas a Rusia, Siguen llegando barcos metaneros a las costas españolas, a Bilbao ha llegado ahora hace unos días uno. Desconexión del gas total como se pretende no creo que la haya. Es que es imposible. Pero porque tampoco hay capacidad en el mundo como para sustituir lo que recibimos de Rusia. Efectivamente. Es que entonces que no hay. No. Otra cosa es que esto sirva de cara dentro de 10, 15 años a que Europa espabile y quiera ser autónoma en cuestiones energéticas y vuelva, prestigie la nuclear junto a la renovable para que pueda ser soberano, porque no hay otra cosa, es decir, nada más nos permitiría ser soberanos que eso. Incluso la nuclear y la renovable nos generarían cierta dependencia en un principio a ciertos países externos. Os quería hablar siguiendo con el tema Feijóo. A Feijóo la verdad es que nos lo presentan como un ejemplo de gran gestor, ¿no? Siempre cuando se habla de Feijóo, un gran gestor. Bueno, pues dejar en torno al 25% de los gallegos por debajo del umbral de la pobreza, aunque tengan trabajo, muchos de ellos, yo creo que eso no es de ser muy gran gestor. O actuaciones tan válidas como rescatar por 9.000 millones de euros las cajas gallegas que posteriormente fueron compradas por un banco venezolano por 1.000 millones y que desde el minuto 1 esté dando beneficios, eso también se lo tendría que hacer mirar. O la decadencia del tejido industrial, como es el caso de Alcoa, también. Después también el déficit reconocido por el mismo gobierno de plazas sanitarias, o el continuo envite contra la lengua española, que también ha entrado en el lusitanismo, el Feijóo. O sea, prefiere estar dentro de
digamos, del entorno lingüístico con Portugal que en el propiamente español, ya que el gallego es una lengua española. Después también la continua despoblación gallega dice mucho de esto, ¿no? O el enchufismo genético en los puestos de funcionarios, por ejemplo, en la Diputación de Orense. Eso que me digan también que si eso es una gestión en condiciones. Cuando tiene ahora mismo me parece que el paro en Galicia está a un 11%, que no son las cifras que tenemos, por ejemplo, aquí, pero es que si estás trabajando y estás por debajo del umbral de la pobreza, es que no trabajas para ser pobre. No tienes precariedad, es decir, efectivamente. tienes trabajadores pobres. Después también lo que hemos podido ver aquí en este congreso es que el PP sigue siendo la CEDA. La CEDA, para el que conozca la historia de la Segunda República, la CEDA era Confederación Española de Derechas Autónomas. Entonces eran los jefes de las derechas de cada territorio. Los caciquillos, los caciques de cada sitio. Pues, de hecho, se está volviendo a los antiguos caciques, está echando mano del cacique de antes. Ahí está la cosa. Porque no tienen capacidad de renovación ninguna. Gente joven. Y cada cacique, pues haciendo en su tierra pues lo que buenamente ve, sin tener una política común. Ellos, cada uno, pues, el gallego es galleguista, el de Madrid madrileño, madridista. Y ahora ha cogido, pues, en los andaluces, por un lado, por el otro lado los gallegos, parece ser que son los que tienen más poder ahora, hoy por hoy, y han cogido madrileños y uno de aquí de Jaén también, al señor Juan Bravo, que lo han hecho vicesecretario de Economía. Esperemos que no haga el mismo papelón que hicieron los antecesores jienenses, que nos dieron, vamos, bastante alegría. Efectivamente. Así es. Y bueno, pues si estamos hablando de Jaén, pues me gustaría hablar de que lo quería haber sacado la semana pasada, que tras la presentación del partido político Jaén Merece Más por la Federación de Asociaciones Vecinales Objetivos Comunes, OCO, informó que no tiene vinculación alguna con esta nueva sigla. Y del mismo modo, en este comunicado pues pone fecha a la próxima Asamblea General, donde se decidirá su permanencia o no en la rebautizada como Asociación Plataforma Ciudadana Mucho Más Jaén, que digamos que ha perdido el nombre del que tiene ahora la nueva sigla y se ha rebautizado con esta. Pues bueno, yo creo que es acertada la decisión de OCO, porque realmente la sociedad civil y su movilización pues no debería estar adscrita a ningún partido político ni al erario público. Y por otra parte, bueno, es lógico que un movimiento al final tome el camino de la política, ¿no? Entonces, el problema es que en España se hace recorrido al contrario. Es decir, personas, como ahora se vive de la política, la política se ha hecho un modus vivendi y hay chavales que empiezan a militar en un partido político y terminan jubilándose en un partido político, pues entonces hay personas que ante esa perspectiva empiezan a militar en movimientos que empiezan a salir a la calle, que tienen importancia, van cogiendo, digamos, dinámica de líder y cuando ya la tienen es cuando entran en política. Esa es la problemática que veo en esto. Entonces, si es una persona que realmente tiene esa búsqueda de lo bueno para su tierra, yo lo veo estupendo. Además, de hecho, como estoy diciendo, es normal que un movimiento ciudadano, pues que al final llegue a la pauta política, porque desgraciadamente en España donde se puede hacer algo es a través de los partidos políticos. Esto es una partitocracia y está compuesto así la historia. Entonces, yo a mí me parece bien tanto eso como lo que han hecho la gente de la plataforma Jaén Merece Más. Después hay algunos que le da mucho miedo a los de siempre, los que han tenido el poder hasta ahora, al Partido Popular y al PSOE, pues que le dan miedo que haya más personas que puedan diluir el voto, ¿no? Y que puedan... Pero bueno, también es conocer a esas personas, como he dicho,
y cada votante me imagino yo que debería ser maduro para la hora de echar su voto, saber a quién se lo echa. Ya veremos si salen representantes de esas candidaturas, qué opción toman, porque lo suyo sería no apoyar a nadie y abstenerse, porque no van a sacar mayoría, no creo que sean los grupos más votados, pero harán falta para gobernar. Entonces lo suyo sería que el grupo más votado, que será, supongo, uno de los mayoritarios, no cuente con el apoyo explícito, sino una abstención, y a cada medida tenerla que consensuar con la oposición. Que eso es la democracia. A cada medida, no un pacto de gobierno y tenerse que guardar la cara porque nos estamos repartiendo los sillones. Usted gobierne porque es el más votado, pero para que saque usted una norma tendrá que contar con los demás, porque si no, no la va a poder sacar. Entonces, sí escucharían esos grupos. Si están dispuestos a hacer juntas, plataformas, coaliciones. También había un problema. Sí, que quizás sea lo que vas a decir tú. No, coméntame. No, estaba diciendo que si en un primer momento. Bueno, después también nace este partido nuevo, nace supuestamente sin ideología. Eso no me lo creo, ni es posible. En algún momento tú puedes, con personas de distintas ideologías, puedes llegar a hacer una serie de ideas fuerzas, pero a la hora de la verdad, cada uno de su padre y de su madre, y hay que trazar una serie de parámetros que bien pueden estar para un lado, para otro, o, en fin. Y entonces esas cosas no me las creo, para empezar. Se pueden hacer sin ideología, pero tienes que tener un programa de mínimos, que es lo que firma la gente con distintas ideologías que puede firmar y llegar a algo. Pero claro, ese programa de mínimos. Pero eso se puede hacer en un principio. El único programa de mínimos que existe es dame más dinero. Pero dame más dinero, ¿para qué? Eso es. Porque si no puede pasar como ha pasado con la candidatura de Teruel, que sí, que firma una mayor inversión en Teruel a cambio de perjudicar a otras zonas territoriales de España y a cambio de votar unos presupuestos que están beneficiando concretamente a grupos separatistas que quieren acabar con la nación. Entonces, también hay que saber para qué se quiere el dinero. Por cierto, antes quiero que comentar una cosa de lo que ha dicho Feijóo, porque me ha sorprendido un poco, bueno, que sí, que se dice que ha tenido buena gestión, ya has comentado lo del empleo precario, y con este término. ¿Sabes cómo ha maquillado los datos de paro y de buena gestión económica Galicia? Aumentando en 20 años, 16 años de mandato, en un 114,5% el sector público, superando a la industria, que era la potencia en Galicia. Exactamente, claro, lo mismo que hace trampas al solitario. Lo mismo que están haciendo este gobierno. El sector público es necesario, pero el sector público ha de generar una administración que sea eficaz, no que sea el sustento económico de la gente, porque no tenemos otra cosa. Y ya está, perdona. No, te iba a decir también el tema del nacimiento de este partido, pues que también ha sufrido, digamos, nace con el problema de la división, porque ya intentaron sacar como partido provincial, pero al final unos van por un lado, otros van por otro, han salido varias siglas, digamos, del mismo germen. Y hombre, eso al final también. Eso da mucho que pensar de las intenciones de los que dirijan los partidos. Ahí está la cosa. Que seguro que hay gente honesta. Sí. Pero si los problemas son comunes, lo lógico es adherirse a lo que ya esté. Porque si los problemas son comunes, generalmente las soluciones son comunes. Entonces, sí, en principio se le puede dar un voto de confianza, pero yo no veo estas candidaturas como tú has dicho antes. Bueno, ¿y usted en general cómo piensa? Claro. Porque tiene mucha importancia, como un mínimo de ideología hay que tener, porque desde la ideología aborda la solución de los problemas y le da prioridad a uno o le da prioridad a otro. Efectivamente. Entonces, no se puede ser liberal y socialista al mismo tiempo.
Bueno, a no ser que esté en el PP, que como sabemos todos, el abrazo de Vergara. En todo caso, socialdemocracia light. Pero en impuestos te fríen lo mismo, vamos. No, pero... una cosa que le encanta. El PP ha sido de todo y Sí. está dispuesto a ser de todo lo que haga falta con tal de seguir flotando. Sí, sí. Ha sido centro-derecha, derecha moderada, centro, izquierda no radical, llamamos a la izquierda no radical. Bueno, ya lo dijeron, ya lo dijo Feijóo, que no son los, como dijo, los más patriotas ni los más... No son patriotas Daba para vergüenza nada. ajena, Creo que sinceramente. están obsesionados. Sí, de querer desmarcarse de... Lo que quiere es tomar el voto del PSOE, así de claro. Centro, pero ¿realmente piensa que va a conseguir grandes masas de votos del PSOE como para que... Es que puede ser que lo que gane en el centro, que no en la izquierda, lo pierda a la derecha. Que lo perderá. Es que yo creo que están muy obsesionados con mirar siempre a su derecha, que es verdad que va a ser un problema, pero yo creo que se puede llevar un susto. Además que la sensación que me transmiten que han cambiado a uno por otro, que sí que venden como una gestión limpia, que ha puesto a Galicia no sé qué, no sé cuánto, pero que a su votante no llama la atención, porque más de lo mismo. Bueno, pues siguiendo con el tema de Jaén y de las plataformas. Sí que nos vamos para... La plataforma ciudadana en defensa de la Universidad de Jaén pues empieza a convocar un calendario de movilizaciones por el sistema de financiación que ya estuvimos hablando el otro día. Y entonces la pregunta que me hago, ¿este es el colce que estaba esperando el PSOE para darle un puyazo al PP por el tema de los presupuestos, de la ley presupuestaria del tipo de presupuesto que quiere ejercer en la provincia de Jaén? No lo digo por las personas individuales ni los colectivos que están dentro de esa plataforma o que apoyan esa plataforma. De hecho, cualquier jienense puede apoyar el tema de que se dé un presupuesto en condiciones a la universidad, más aún cuando este año supuestamente iban a implantar medicina. Pero yo a lo que voy es que se tergiverse, que se intente jugar esa jugada maestra para intentar lancear al Partido Popular de Andalucía, el PSOE, y tratarlo como su colce, digamos. Puede ser porque, en verdad, la memoria colectiva, la memoria de la gente, sobre todo a la hora de votar, es bastante reciente. Se suelen olvidar acontecimientos pasados y lo del colce no deja de ser algo que fue el año pasado, que estábamos todavía con las medidas del COVID, que si esto, que si lo otro, y ya se está empezando a hacer vida normal. Y puede que esto cueste un poquito, bueno, que la gente lo retenga más en la memoria que lo anterior. Y el Partido Socialista es muy especialista en esa A mí jugada. lo que me parece vergonzoso es que instituciones y colectivos que permanecieron totalmente callados respecto al colce con la cantidad de puestos de trabajo que podría traer, ahora se sumen a esto, empezando por el ayuntamiento, que no hizo absolutamente nada, nada más que ponerse de perfil. Y después lo que habría que ver, que yo lo desconozco, pero habría que ver este modelo de financiación que prima. Porque si prima la investigación, una investigación productiva, oiga usted, cuanto más investigación de calidad haga usted, yo le doy más dinero. Ahora, artículos para salir del paso, yo no le... Eso se genera, por ejemplo, con patentes. Efectivamente, entonces eso es lo que habría que ver. Y ver esas patentes, qué riqueza aportan. Pero trabajos que no aporten nada, cualquier empresa premia al trabajador que produce más, no por el hecho de ser trabajador. Y la universidad no deja de ser en algún aspecto una empresa. Entonces, habría que ver también. Sí, es lo que decíamos, que el dinero público, como no es de nadie... No es de nadie, según la ministra. Y después hay mucha gente que se aprovecha de ese dinero público en la universidad. Cómo se administra, en qué se gasta,
ese dinero público. Para hacer viajes, Cuanto para que hacer viene, negocios propios. efectivamente, vamos a ver muchas cómo se cosas está pagando al profesorado, si bien, si mal, o a unos muy bien y a otros muy mal. ¿Qué acceso hay para un profesorado que esté garantizado, un acceso realmente limpio, libre? Porque las universidades, hablo en general, a veces parecen la cosa nostra, porque el marido, la mujer, el cuñado, el vecino, y entonces, claro, esas cosas habría que verlas también. Entonces, dar dinero para que se gaste, que no digo que se haga. Se tiene que fiscalizar muy bien, pero también en cohetes que sea... y en autobombos y en cursos de que no aportan nada, como algo hoy que he visto por ahí, no de la universidad, de un ayuntamiento de fuera de Andalucía, subvencionado por el ayuntamiento, como es el curso Píntate el Toto, para mujeres de mayores de 16 años. Entonces, subvencionar estos cursos de un nivel intelectual tan alto... Cuando, si me permitía hacer el chiste, la mayoría lo llevan pelado. No lo sé. Entonces, me parece que entonces habría que ver o subvencionar o dar una subvención para presentación de libros que realmente bien se podían sacar bastante más al peso que por su calidad de contenido. Exacto. Habría que ver cómo está la Universidad Española, cómo funciona. Sí. Un ministerio de universidades que está, pero no se sabe para qué sirve. Un ministro de universidades que no se sabe exactamente. Unas universidades que otorgan másteres, no se sabe cómo. Todo eso hay que plantearlo. Pues ahora os voy a contar una noticia sentimental. Jaén vuelve a perder de mano del ayuntamiento otra de las señas de identidad de nuestra ciudad, el kiosco de Las Palomas, con la intención de ampliar el paso y porque desde que se cerró no ha vuelto a tener ninguna utilidad. Bueno, cuando se cerró también vino la pandemia, vinieron varias cosas, no sé, por lo menos un cuarto de escoba o algo, porque eso, aunque no fuera la catedral, pero era una seña de identidad que, al menos a mí, sentimentalmente, al haber pasado por allí y no verlo, me daba cierta... Esas cosas, por ejemplo, se mantienen en otros sitios y, por ejemplo, hicieron muy bien en el kiosco que hay, el otro, el de la Plaza de la Batalla. Se podía haber hecho ahí precisamente un bar, una churrería, lo que... Se podía haber hecho, Hombre, yo que sé, sacarlo a subasta también hay posteriormente. que reconocer que el sitio donde estaba, con la cantidad de tráfico de alumnado y todo que hay, era problemático porque muchas veces los alumnos tenían que salirse a la carretera para poder pasar. Ahí está el Instituto Virgen del Carmen, está el Almadén. Pero para eso están las filas. Sí, pero ya es que nadie va en fila. Y muchas veces lo que nos pasa... A mí lo que me dolió, que vosotros no habréis conocido, fue cuando se quitó el kiosco de Las Palomas, el de verdad, que estaba en la esquina de enfrente. No donde está el edificio este que hace esquina, sino en la esquina donde ahora tienen la entrada al aparcamiento avenida, que era de madera, de tablones, que yo lo he conocido. Eso era el kiosco de Las Palomas de siempre. Se quitó y se construyó el de obra. Se han perdido en estos años, además precisamente en esa zona, se perdió esto que dejaron, la portada de la fábrica. Que ahora la quieren reponer, parece ser, he oído. Después también la cárcel que la dejaron que se pudriera. Esa se dejaron que se cayera. Esa dejaron que se cayese con toda la intención y fue una barbaridad. Hay ciertas cosas que se deberían de mantener, por feas que sean, realmente, desde mi punto de vista, porque para fea, por ejemplo, la rotonda de la Guardia Civil. Horrible. No, la de la pajarita a mí me gusta, sinceramente. ¿Y la de las señales? Y la de las señales me encanta. Pero al menos que pinten. Pero el de la Guardia Civil... Que la cuiden, que la cuiden. El de la Guardia Civil es horrible. Con lo bien que se podía haber quedado, el concepto era bueno, porque era el tricornio, la capa, hubiera estado muy bien. Y el monumento que hay
miráis a la Policía Nacional, antigua Policía Armada, que ya no le quedan ni las letras, Ya. es que se han hecho unas horteradas y unas chapucerías como en, la plaza, en aquel... como la plaza de la en catedral. aquel, o en en la aquel plaza de las ayuntamiento Palmeras, que hubo... Y mira que la Plaza Catedral tampoco estaba mal planteado porque Joder. en verdad se buscaba ganarle. Bueno, coño, espacio. corta los árboles y ves la maravilla lo que no lo que no entiendo es por que tiene detrás. la levantas, la pones nueva y pones unas fuentes que no funcionan. Bueno, que no funcionan, que por falta Que de no se mantenimiento- mantienen, no se mantienen. Claro, si tienes los mismos termómetros estos que hay en la calle que te miden la temperatura disparatados, Sí. no se mantiene. Aquello que se puso que anunciaba cuando venía lluvia por los puentes, llevan ya varios años sin funcionar. Es que aquí se contrata una cosa, salen los periódicos, después no lo mantienes, con lo cual estás tirando el dinero. Ya. Sí, sí. Además de Es verdad. dinero para la foto, para la foto. El tranvía, Bueno, eso sí que ya. otra foto. El conservatorio, otra foto. La ciudad de la justicia, que son los proyectos que le pueden dar a Jaén, otra foto. La ciudad sanitaria, que son los grandes proyectos, Sí. porque para tapar baches vale cualquiera. Sí. Otra foto. Y cada 4 años se hacen 25 fotos y 12.000 promesas hasta los siguientes Y a 4 la, años. y a la cebolla. Y a la Y cebolla. a la cebolla Y que- si antes se debían 3, ahora 6. Ujú. Y si ahora se deben 6, después 9. Y no pasa nada. Sí, sí. Pues esas son las cosas que habría que denunciar. ¿Y usted? ¿Y cuándo nos va a llegar? Ahora, Jaén, en Renfe, no existe. Sí. Hoy empezaban por Renfe directamente de Granada sin pasar por Antequera a Málaga, en 1 hora y cuarto. Y Renfe en Jaén, ¿qué? Nada. 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 La estación intermodal, nada. O sea, lo verdaderamente importante, no me venga usted con que me va a poner 12 árboles y que me va a faltar estas 3 calles. Para eso vale cualquiera. Cualquiera, no hace falta grande. ¿Qué me va a hacer usted? Que traiga, que sea realmente productivo. Sí. ¿Eh? Conexiones, Que pueda traer Nada. riqueza. nada. Y entonces, ayer creo que estuve leyendo, la provincia de Jaén tiene ahora menos habitantes que en 1920. Pero para 2050, a este paso, Jaén Capital, ponía el estudio que no llegará a 60.000 habitantes, al paso que vamos, porque aquí no hay nada. Quedarán los funcionarios y Y cada vez poco menos, más. porque cada vez menos población, menos funcionarios. Entonces, Jaén, al paso que vamos, es una ciudad a extinguir. A extinguir. Ese es el problema que tenemos. Sí. Va a Granada y funciona todo. Va a Córdoba, funciona todo. Almería, yo que la conocí, que aquello era un desastre, Un areal. funciona Eso sí que es perfectamente. Que es un Funciona. modelo de ciudad en el que fijarnos. Málaga Que ni no la tiene vamos a nada. nombrar, ni la vamos a nombrar. Jaén, nada. Y siempre han gobernado los mismos. Y la gente no aprende. Lo siento por el electorado, pero que disfruten el votado. No hay nada. Grandes proyectos, ni uno. Jaén Plaza. Después de tanto y tanto. Con 20 años de retraso, Sí. prácticamente. Con 20 años de retraso, efectivamente. Si se tardó en hacer el Museo Ibero, que no tiene ni la mitad de lo que tenía que tener, más que el Escorial. Más que el Escorial. Que no es un decir, es que se tardó más tiempo en hacerlo que el Escorial. Y después, ¿qué función le hace usted eso? Es el museo menos visitado de toda Andalucía. Porque realmente va allí Claro, y la si no- mayoría si no de da las piezas material- siguen arriba. La exposición. Y nadie dice nada. Si no le dan material, es que tampoco puede funcionar un museo. Entonces, porque no tiene lo haces, razón pero de no ser. le da... Nada, lo que Vida, tienes razón es un de ser. cocherón para meter ahí lo que quieras. El Museo del Eco. El Museo del Eco, por ejemplo. Pues Entonces el problema de Jaén es que tiempo no nos hay queda? grandes Pues, proyectos. Un par de minutillos.
Quería... Creo que nos quedan aproximadamente, ¿no? Sí, quería hablaros antes de nada... 5 minutos nos quedan. Sí, 5 minutos, Vale. entonces nos da tiempo Es que estaba a... revisando Bueno, sigue, es que quería mirar una... Uy, a irnos a Francia, ¿no? Vamos a Francia, sí. Parece que están ocultando estas últimas elecciones en las que se jugaba el tipo Macron y Le Pen. En fin, la han tapado pues la desastrosa guerra esta que una de las guerras que hay en el mundo. 60. Una de las guerras. 60 o 65 son. Pues ya no Pero sé. Creo que... es la que nos toca aquí más Sí, al nos toca en bolsillo. Europa. No tanto cercana, sino más al bolsillo. Pues las elecciones presidenciales en Francia serán el próximo 10 de abril. Y la encuesta pues dibuja un panorama en el que destaca un 30% de abstención y un 32% de indecisos. Fíjate que parece que esto es lo que pasa a nivel mundial, que cada vez hay más abstención, más indecisos, la gente está abúlica con la política, pero en el caso de Orbán ha subido las votaciones, ha habido más gente que lo ha votado y ha salido por mayoría absoluta. Bueno, pues en este caso, pues a Macron le dan un 28% de intención de voto, a Marine Le Pen el 20%, que serían supuestamente los dos que pasan a la segunda vuelta. El siguiente sería Mélenchon, que parece ser que es de origen español, no sé si tendrá algo que ver con los melenchones de aquí de Jaén. Y el 10%, ya nos vamos a seguir con la retahíla, Zemmour, que digamos que es el más importante, el que ha tenido más, el que ha destacado más también en este momento, por hacerle también la cierta oposición a lo que lo que podrían ser los votantes de Marine Le Pen. De hecho, cuenta con la sobrina de Marine Le Pen, que es Marion Le Pen, y bueno, a Macron parece que le ha beneficiado el papel que ha tomado como presidente del Consejo de la Unión Europea en el conflicto con Ucrania. Se echó esas fotos tan dramáticas, como trabajando a alta hora de la noche, todas esas cosas que les gusta tanto. Un dramatismo excesivo, pero sí, bueno. Sí, vamos, puede dedicarse que sean dramáticos en al teatro después. Puedo entender, pero... Un nuevo Don Manuel Ruiz de Lopera. Un hombre barroco. Y a Marine Le Pen pues parece que le ha pasado factura en parte su buena relación en el pasado con Putin, aunque fíjate, aunque en la cumbre organizada por Vox en Madrid de partidos europeos fue también firmante del documento contra Rusia. Pero aquí sí que añadir una cosa. En verdad, tanto a Zemmour como a Le Pen le ha perjudicado en un principio la guerra, pero al final, que Zemmour parecía que le hace mucho más daño a Le Pen, sí. Puede ser que no haga tanto daño y Le Pen le dé, en fin, pasa al final a la segunda vuelta de forma más holgada, porque donde sí que está ganando es otra vez en las clases populares con las propuestas económicas debido al problema que tienen también de inflación en Francia, en parte, aunque no toda la culpa es de la guerra, porque parece que desde que está Putin todo es problema suyo, y no se nos ha olvidado el último año, pero en parte a eso le ha llegado a beneficiar. En un principio sí que es verdad, porque Zemmour se ha centrado en cuestiones simplemente migratorias. Ajá. Y claro, los problemas son más que la inmigración. Y algo más que decir, si no, antes de despedir, quiero decir una cosa. Hablando de Jaén, es que me he ido a buscar el programa del PSOE de las elecciones municipales, que tenía 56 propuestas y las principales y más amplias propuestas se basaban solo en la atracción de inversiones por la ciudad. Inversiones que no llega a ninguna. Después de 3 años. Ya está todo dicho. Sigan votando. No hace falta más comentarios. Que ya terminas con eso. Es que estaba buscándolo porque me acordaba. Bueno, otro día hablaremos de algunas propuestas extramódicas que dijeron. Que cuando estuvo Fernández de Moya de alcalde, a lo máximo que prometió fue a reducir la plantilla, que no hizo, a presentar los presupuestos dentro del plazo legal, que tampoco hizo, a no aumentar la deuda, que la acrecentó, que ese hombre sí se merece un monumento. La verdad es que si nos ponemos así... Sí. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros un día más. Tomás, gracias de nuevo. Muchas gracias. Y les vuelvo a recordar, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden ver en YouTube y que disfruten de la mañana. Pues nada, que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.